¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles. Oro que cada uno pueda encontrarse bien, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y bueno, pues te animo a que pasemos un tiempo juntos, que te prepares y podamos disfrutar un tiempo en la presencia del Señor, ¿sí? Yo quisiera pedirte que, bueno, ahí donde estés, que no haya distracción y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este tiempo y por este día. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, y hagas todo lo que tú quieres hacer, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y te pido de tu gracia y de tu misericordia para cada uno de nosotros y que hoy lo que tú quieres hablar en nuestras vidas tenga lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya lo ha estado viendo, hemos estado con nuestra serie Marcados. Este es el cuarto y último mensaje de nuestra serie Marcados. Y el nombre de este mensaje es Cosmos, hablando de lo que es mundo. Vamos a ver de qué se trata. Gálatas 6, verso 14, que ha sido la base de lo que he estado compartiendo estas 4 semanas con esta, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En este mismo verso, en otra versión, nos dice lo siguiente: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés de este mundo por mí también ha muerto. La palabra nos habla de cómo es que Pablo se jactaba del sacrificio de Cristo Jesús y de todo lo que él hizo y de lo que representa. Lo hemos estado viendo en las semanas pasadas, ¿verdad? Así es que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué nos estamos jactando o de qué nos enorgullecemos? Porque un verdadero cristiano de lo que se enorgullece plenamente y de lo que conmueve su corazón es de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Y Pablo dice: me glorío de la cruz porque la cruz es la que me ha crucificado al mundo, ¿sí? La Biblia nos dice, y una de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos en Mateo 16, 24, dice lo siguiente: a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? En otras palabras, Jesús les dijo: yo voy a la cruz y cada uno de ustedes necesita ir a la cruz. Y verdad, hemos visto que sin muerte no hay resurrección. Si nosotros queremos todo lo que Dios nos da, tenemos que ir a la cruz, morir a la cruz para también poder resucitar y ver todo lo que Dios dice. Entonces, la Escritura nos muestra, y que cuando la Escritura habla de crucificar, obviamente significa matar, ejecutar, dejar inoperante, ¿sí? Así es que la cruz fue el lugar que nosotros sabemos donde Jesús expiró, donde entregó su espíritu, y de la misma manera, así la cruz elimina en nosotros al mundo y lo que esto representa. Ahora vamos a ver, porque tal vez algunos se pregunten: ¿y qué es el mundo? ¿De qué se trata? ¿Qué significa la palabra mundo? Que es la razón de este mensaje por la cual quiero compartirle. Esta es una palabra muy amplia. En el griego hay una palabra muchas veces tiene varias traducciones y de alguna manera definiciones, pero la palabra cosmos significa adorno. Fíjese bien, muy importante: adorno, decoración, atavío. Y es un sistema, se refiere a un sistema de valores o un orden o una estructura ordenada, ¿sí? Y esto es algo que ahorita vamos a ver. Ahora, la palabra cosmos también significa planeta. Por ejemplo, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo.
está hablando acerca de que Dios amó a la gente, a todo el mundo, a todos nosotros. También es la palabra cosmos. Pero en esta parte, en este verso, no se refiere a la gente, no se refiere en sí al planeta, sino la palabra mundo en este contexto significa la vida vista y pensada y vivida de forma ajena de Dios y que se opone a Cristo, ¿sí? Repito, la vida vista, pensada y vivida de forma ajena de Dios y que se opone a Cristo, ¿verdad? Habla de un sistema sobre el cual, un sistema obviamente que no es de Dios, sobre el cual se mueve todo este mundo. La Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso número 15, dice, no amen al mundo. Obviamente que no se refiere que no amemos a la gente, porque Dios ama a la gente. Dice, no amen al mundo, a ese sistema que es contrario a Dios, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, a todo ese sistema, el amor del Padre no está en él, ¿sí? En cuanto a lo que es mundo, es esa idea de la vida, la muerte del hombre, del tiempo, en la que y de todo lo demás, en una forma completamente ajena de Dios, fuera de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha establecido. Incluso se opone, el mundo se opone de una manera violenta contra la revelación de Dios por medio de la Biblia, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando alguien dice que está estudiando acerca de Mahoma o de Buda, muchos le dirán, wow, bravo, qué culto eres, ¿verdad? Pero si usted dice que está estudiando acerca de Jesucristo, le dirán, eres un ignorante. ¿Por qué? Porque este mundo opera, ¿verdad? Bajo un sistema que es ajeno a Dios y que se opone a la revelación de Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿sí? Hablando que la sabiduría, a través de la sabiduría humana, nosotros no vamos o no podemos conocer a Dios, y que la sabiduría humana se opone a Dios, se opone a lo que Dios ha establecido. Entonces, vamos a ver esto. Efesios 2, versos 1 y 2 nos dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo que era ajena de Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en este mundo. Este mismo versículo en otra versión dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus pecados, de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces la palabra nos habla que antes de conocer a Cristo seguíamos la corriente de este mundo. Vuelvo a decir, hablando de todo ese sistema contrario a Dios, éramos participantes de ello, promotores de ello, siguiendo la corriente de este mundo y con una forma de pensar contraria a Dios. Ahora, todos nosotros lo podemos ver que en este mundo, por ejemplo, en cuanto a lo que es educación secular, hay algo que promueve algo contrario a Dios. Y vemos nosotros que, por ejemplo, a los niños en las universidades, en las primarias,
están buscando establecer en ellos, adoctrinarlos con una forma de pensar que es contraria a Dios o contraria a los principios, a lo que Dios ha establecido. Y entonces le pueden decir a un niño: tú puedes ser niño o niña o algo intermedio, ¿sí? Y esto es algo que va en esa oposición. Ahora lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, ¿sí? Donde hay una manera donde se está promoviendo muchas cosas que son contrarias. Ahora, yo no estoy diciendo que el cine sea del diablo, que la televisión sea del diablo, yo no estoy diciendo eso, pero tenemos nosotros que estar muy alerta, porque, por ejemplo, todos nosotros hemos visto una serie, por ejemplo, en Netflix, donde hay una promoción y una insistencia en cada serie, en determinados capítulos, donde se promueve la homosexualidad, el lesbianismo, donde se promueve el matrimonio entre dos hombres, si se le puede llamar matrimonio, que no se le puede llamar matrimonio, o dos mujeres, o la adopción de niños de una pareja gay. Y usted ve que hay una insistencia en esto. Y todo esto porque se busca establecer esto, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo. Entonces tenemos que estar alerta, ¿sí? En este sentido. El espíritu del mundo que promueve, dominado por Satanás, promueve el humanismo, ¿sí? Donde al hombre se le hace el centro de todo y se le convierte en la máxima autoridad. Se busca que las personas puedan tener una visión humanista, descartando totalmente lo sobrenatural, lo milagroso, todo lo que viene de Dios, y convierte al hombre en el centro del universo y le concede la primera y la última palabra sobre todo. Entonces, entendiendo todo esto, Pablo se enorgullece y se enorgullece de haber sido liberado de esta forma de pensar y de vivir. Vuelvo a decir, Pablo dice: el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado para el mundo. El mundo ha perdido todo interés, yo he perdido todo interés por ese sistema, y ese sistema ha perdido todo su interés por mí. Vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que nos alejemos y nos vayamos a una isla desierta porque todo este mundo vamos a alejarnos de todo. No. Pero necesitamos nosotros ver qué es lo que Dios dice y cómo podemos nosotros responder ante ello. Primera de Juan, capítulo 2, verso número 16, nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, otra vez cosmos, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mismo versículo, en otra versión, nos dice lo siguiente: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Dice esto, dice la Biblia, dice: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se jacta, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, claramente la Escritura nos habla de cómo opera este mundo y dónde es donde nosotros tenemos que tener puesta la mirada, ¿sí? La Escritura habla de tres. El mundo dice pues el mundo solo te ofrece, habla de tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. La pasión por la carne, la pasión por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por ejemplo, en cuanto a los deseos o la pasión por la carne, ¿sí? Habla de un deseo intenso, ¿sí? Lo que la Biblia dice en todas partes es que esta vida en el mundo está dominada por el deseo. Y obviamente nosotros vemos por todos lados que es así, que mucha gente está dominada por el deseo, por el placer. Solamente nos dice que son gobernados, algunos creen o dicen que son gobernados por su intelecto, pero la verdad es que sus deseos son los que le gobiernan y dominan, ¿sí? En psicología, ¿sí? ¿Qué significa esto? La psicología lo denomina impulsos o instintos. En otras palabras, cuando habla de los deseos de nuestra carne, está hablando que seamos dominados por los deseos, por los impulsos, por el placer, incluso fuera de la voluntad de Dios, fuera de los límites que Dios ha establecido, ¿sí? Y en esta cuestión de impulsos e instintos, habla de una persona que está dominada por esos tremendos instintos e impulsos primitivos que controlan todo su ser. Y vemos incluso que hombres o mujeres con mucha capacidad intelectual, vemos que pueden desbaratar su vida porque están viviendo, no sé, dados a los deseos, emborrachándose en las drogas o de alguna manera golpeando a su esposa o terminando con su matrimonio por una relación de adulterio. Entonces, en todo esto, ¿sí? Nos habla que los deseos de la carne, que es como opera este mundo, nos lleva a hacer todo esto, nos puede llevar a hacer todo esto, ¿sí? Y todo esto sabemos que es erróneo, pero de alguna manera está hablando de apetitos desordenados. Juan lo clasifica como los deseos de la carne. Habla de una vida en la que vive principalmente para el cuerpo, para los deseos, ¿sí? Que de alguna manera y llevan esas necesidades, esos deseos más allá de lo permitido, más allá o fuera de la vida de Dios, ¿sí? ¿Cómo vive este mundo? Va para el placer, ¿verdad? Comer, beber, dormir, sexo, todo esto es malo, no dentro de los límites que Dios ha establecido. Pero cuando llevamos esto fuera de lo que Dios ha establecido y le damos lugar solamente a nuestros deseos, sin considerar lo que Dios dice, entonces nos salimos de lo que Dios ha establecido. Vemos una sociedad obsesionada por el sexo. Vemos redes sociales que están obsesionadas y todo se trata de sexo porque eso es lo que vende, ¿sí? Entonces habla de una vida dominada por los sentidos, esclavos del placer, codiciosos de muchas cosas, pero también relajados en cuanto a todo lo que Dios dice, principios y todo esto. Y esto lleva a un egoísta, de alguna manera a ser egoísta en cuanto a lo que es posesiones materiales y estar totalmente desinteresado por lo que Dios dice, por lo que Dios ha establecido, por su palabra, por principios, por mandamientos, por saber que un día va a haber un juicio. Todo se trata de la gratificación de los deseos fuera de la voluntad de Dios. Entonces la Escritura habla que este mundo está dominado por los deseos de la carne. Luego dice los deseos de los ojos, ¿sí? O la pasión de los ojos. ¿Qué es esto? Es el culto a la apariencia, ¿sí? De alguna manera
es todo lo exterior en oposición al corazón. Yo no estoy diciendo que sea malo el que algo se decore, que algo se arregle, que algo que se vea muy bien. Hay cuestiones de arte que son impresionantes y son increíbles, pero cuando la Escritura habla del cosmos y habla de adorno, está hablando de considerar lo exterior sin importar lo interior. De considerar de alguna manera la apariencia como que la apariencia es todo, sin importar que el corazón esté deshecho o roto. ¿Sí? Es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Y en la Biblia nosotros encontramos esto en los tiempos de Jesús. Jesús habla a los fariseos en Lucas 16:15. Jesús les dice a los fariseos, dice que aman mucho su dinero. Y oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón, y lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Jesús les estaba diciendo, ustedes aman la apariencia, ustedes aman el verse bien por fuera, y por fuera eran impecables, todo era adorno, pero por dentro Jesús dijo que eran como sepulcros llenos de corrupción, de muerte. Vuelvo a decir, cuando la Escritura habla de los deseos de los ojos, está hablando que nosotros tenemos que tener cuidado, porque no todo eso, no solamente es la apariencia y lo de afuera, ¿sí? El mundo entero vive bajo esta forma, de lo que se ve, de lo externo, de lo que es el adorno, ¿sí? Y muchas veces se pueden comprar cosas solamente porque se ven bonitas, aunque sea algo increíblemente caro. De alguna manera habla de un fingimiento, de una apariencia o de algo fraudulento. Todo es pura apariencia, aparentar. Es la escenificación de una mentira, donde se trata de pintura y maquillaje y sin importar que haya un corazón roto. Vuelvo a decir, toda esa parte tenemos que verla de manera clara y objetiva. La Escritura, cuando habla acerca de esto, está hablando cuando solamente estamos viendo o dándole la importancia máxima a algo que solamente cómo se ve, o queremos solamente aparentar que todo está bien, aunque por dentro todo esté tronado. Jesús dijo a los fariseos estas palabras: ¿mantienen limpio el exterior de la copa o del plato? Pero, ¿qué es lo que hay dentro? Todo lo que había en ellos era corrupción. Les estaba diciendo, el exterior está o se ve maravilloso, o ustedes se preocupan porque se vea maravilloso, pero no miran el interior. Porque si ves el interior, verás suciedad, verás inmundicia, porque no ha sido lavado. Y es entonces donde Jesús en Mateo 23:26 dice lo siguiente. Jesús dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Qué tremenda palabra! Sí, Jesús le dice a estos religiosos, dice: busquen primero, olvídense de esa apariencia externa, busquen primero el ser lavados y limpiados por dentro, y entonces también afuera. Cuando la Escritura habla de los deseos de los ojos, está hablando de la envidia, de las miradas celosas, del anhelo y acumulación de cosas, codicia, materialismo. Todo esto puede llevarte a una obsesión excesiva
en cuanto a lo que es la prosperidad material. Y necesitamos nosotros reflexionar en esto, ¿sí? Porque mucha gente quiere comprar cosas que se vean muy padres para luego poder enorgullecerse, pavonearse de todo esto. Este espíritu del mundo lo que te dice es que tu felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero. Y no es así, hermano, no es así. Entonces la Escritura habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y luego dice la vanagloria de la vida. Todo va de la mano, porque todo esto va así. Mucha gente quiere dinero para poder tener placer al máximo y vivir para solamente tener placer todo el tiempo y poder tener algo lujoso que nadie tiene para poder presumirlo y poder vanagloriarse, ¿sí? Y está hablando de una ambición y orgullo. Está hablando de la arrogancia de la vida, donde podemos obsesionarnos por un nivel social solamente, donde de alguna manera se jactan por de alguna manera las posesiones que tienen las personas que conocen, los lugares donde van, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan ser reconocidos, para que su nombre aparezca en los medios, para que su nombre esté en un gran edificio, en el cartel de un gran edificio. Y esto necesitamos nosotros reflexionar en esto, ¿verdad? Y todo su interés es querer ser grande, querer ser importante. Y esto es todo lo que el mundo busca. La palabra vanagloria, ¿sí? Es una palabra griega que significa alazoneia, ¿sí? O un alazón, ¿sí? Y es un hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. La palabra alazón se traduce como fanfarrón. ¿Les suena familiar esto? Habla de un egoísmo desmedido, ¿sí? Donde el único propósito es presumir e impresionar a otros, y tiene que ver con una idolatría al yo, donde me lleva a ser autosuficiente y decir yo no necesito a nadie. Ahora todo esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la Escritura que el mundo opera bajo esto. Pero la Escritura nos habla desde el principio, nuestro adversario, esa estrategia es una estrategia que desde el principio Satanás la ocupó. Es una vieja estrategia. Si tú vas a Génesis 3, verso 6, donde habla acerca de la caída del hombre, dice la Escritura, cuando Satanás estaba tentando al hombre y la mujer, dice en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno para comer, los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. Mi amado, usted tal vez ha oído esto, que es un dicho o algo popular que se dice de cuidarse de la fama, de la dama, la lana y la fama. Aquí está esto. En cuanto a todo esto, entonces nosotros necesitamos ver todo esto. Ahora ya no me da tiempo de ir ahí, pero cuando Satanás tienta a Jesús, lo tienta en estas tres áreas. Entonces nosotros necesitamos preguntarnos, porque la vanagloria de la vida solamente es la soberbia de la vida, y todo esto incluso tenemos que tener cuidado incluso en las cosas de Dios. Ahora regresando al texto con el que comencé, Gálatas 6:14, Pablo dice, en cuanto a todo lo que le he dicho,
Dice, lejos esté de mí gloriarme. Yo no tengo nada de qué gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando yo conocí a Cristo, cuando yo lo conocí y di mi vida a Él y fui a la cruz, el mundo, todo ese sistema contrario a Dios, ya no tiene el valor que antes tenía. Y yo ya no soy atractivo para todo ese sistema. Ahora, Pablo no está diciendo esto porque sea un decepcionado de la vida que ya no quiere nada. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no era que quisiera ya morirse, porque dice, yo quisiera estar en la presencia del Señor, pero por causa de ustedes estoy aquí. Solamente que tenía una visión clara. Tenía una visión clara de qué es lo que valía y de qué es lo que no. Mi amado, no podemos seguir viviendo más en este sentido, esclavos de este sistema. Necesitamos nosotros cada día ir a la cruz y saber qué es lo importante, y cada día vivir esta vida de acuerdo a lo que Dios ha establecido, amando a la gente, amando a este mundo, pero no siendo parte o participando de alguna manera de todos esos deseos y de todas esas cosas, porque en Cristo Jesús esto ha muerto, y ahora podemos nosotros ser una influencia positiva, podemos ser de aquellos que pueden alzar su voz y decir, esto no es así, esto es diferente, por lo que Dios nos dice en su palabra, porque la palabra, por la revelación que nos traen las Escrituras. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias amado por todo lo que eres y haces en nuestra vida. Precioso Señor, que podamos decir como Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo interés por el mundo ha muerto y yo ya no le intereso al mundo, porque ahora mi importancia y mi valor está en Dios, está en su palabra, y vivo ya no bajo la corriente de este mundo, sino de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Gracias, Señor, te amamos, bendecimos tu nombre. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que vengas a cada corazón, Señor, y que a los pies de la cruz podamos vivir cada día entendiendo, viviendo de acuerdo a lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias, Señor, te amamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, reciban un fuerte abrazo. Les amamos, les bendecimos, les animamos a que nos acompañen de manera presencial. Te animo a que vengas, estamos teniendo todas las medidas y créeme que estarás seguro aquí con nosotros y podremos disfrutar de la coinonía de manera presencial. Si todavía tu salud no te lo permite, nos seguimos viendo en línea. Dios les bendiga, compartan este mensaje. Buenas tardes.
Creo que todos podemos estar de acuerdo que el mensaje de hoy no solamente nos vino a retar, sino nos vino a inspirar en nuestra fe. Y Dios es un Dios que se ha fijado más que en nuestra apariencia, se ha fijado en nuestro corazón y que Él quiere transformar nuestra vida a su reino, que Él ya vino a morir por nosotros. Y me encanta esto. Algo que también me fascina, me encanta, es que tenemos un tiempo de Boca Kids que está a punto de empezar a las 11:15. Así que todos los pequeños digan a sus papás, únanse a sus pequeños a esta reunión súper divertida y súper preparada por nuestros maestros, donde aprenderemos más de Jesús. Y familia, en esta semana vamos a estar iniciando nuestras reuniones de hogar. Sé parte de esto, únete a un hogar donde puedes crecer en tu fe, pero también puedes crecer en relaciones, haciendo amigos. Y qué más conocer a Dios que con amigos. Así que únete a un hogar y que tengan una excelente semana, disfruten en familia todos y nos estamos viendo pronto.